Bueno, sobre si es necesaria la reforma laboral, sería el primer aspecto que tendríamos que tratar. Y evidentemente, ante la nueva conformación de las relaciones del trabajo, donde el tiempo y el lugar de trabajo ha perdido capacidad definitoria de las relaciones laborales, y eso influjo de las tecnologías, obviamente, sumado a ello la cantidad de personas, el gran colectivo de personas que ha quedado fuera del ámbito de protección, en apariencia por no entrar dentro del ámbito de cobertura del concepto de dependencia clásico, hace que tengamos que pensar en un replanteamiento sistémico del derecho del trabajo, donde de alguna manera se reformulen los roles y las funciones de los elementos subjetivos y objetivos de sobre los que se estructura la relación de trabajo. Es decir, que yo creo que sí, una reforma es necesaria, pero no es cierto que la legislación del trabajo haya quedado inmóvil durante 50 años. Se han dado un montonazo de modificaciones, más de 250 reformas a lo largo de 50 años, algunas de tipo estructural y muy complejas, como la de la 2197 y las 14, 15 leyes que se dictaron durante el gobierno del doctor Carlos Menem. Así que es mentira que haya permanecido inmóvil y además cristalizada en una norma de carácter heterónoma de origen estatal, porque no solamente se dieron todas estas modificaciones, sino que a su vez la ley ha derivado contenidos a la negociación colectiva y a mi criterio no con buenos resultados, tanto en pequeña y mediana empresa como en teletrabajo, como en protocolo para la violencia laboral. Esas derivaciones, esa renuncia de contenidos que hizo la ley, no ha servido de demasiado. Así que esa premisa no es cierta, y tampoco es cierto que la ley laboral sea tan rígida como se dice. Basta ver lo que está pasando en la Argentina en la práctica. Tenemos un porcentaje muy, muy alto de trabajadores en la plena informalidad, así que con sencillamente no registrar a los trabajadores, no fomentar la negociación colectiva o al menos no hacerlo de la manera que corresponde, la flexibilidad en la práctica de las relaciones hace imposible hablar de relaciones realmente rígidas, incluso una legislación rígida cuando la misma legislación permite la movilidad funcional, permite las contrataciones modales, las contrataciones temporales, etcétera. De que no comparto ese punto de partida. Tampoco creo que una reforma laboral sea el remedio para combatir la desocupación. Nunca el derecho ha logrado crear empleo, ni tampoco destruirlo. En todo caso, es un tema de la fortaleza de las economías, de las políticas económicas, de la política cambiaria, de la innovación tecnológica, de la capacidad de las empresas, la creatividad de las empresas para posicionarse mejor en los mercados, obviamente las facilitaciones crediticias, es decir, un montón de factores. Los mismos factores que llevaron a la crisis económica son los factores que pueden incidir de alguna manera en lo que se llama empleo. No creo en un derecho al empleo o un derecho empresarial o un derecho al mercado del trabajo. Si la reforma apunta para ese lado, creo que no va a obtener buenos resultados. Tenemos deudas, obviamente, por eso, más allá de que no sea cierto ni la rigidez, ni que sea la mecánica para lograr un mayor nivel de empleo, sí es necesaria la reforma. Tenemos deudas pendientes hace muchos años, bueno, todo el mundo lo viene planteando y seguramente me han escuchado a mí hablar de la deuda, gran deuda que tenemos en materia de género y en materia de cuidados. Las nuevas conformaciones familiares, las distintas formas de filiación no han sido receptadas por la ley laboral. Y esto lleva millones de años. Capacitación e información, tenemos un título sin número, lleno de artículos sin número, que nunca se han implementado. No tenemos garantía horaria, un crédito horario para la capacitación e información en un mundo cambiado y cambiante que requiere ahora más que nunca capacitación e información, no solamente para el uso de las nuevas tecnologías, sino también por esta intencionalidad de polifuncionalidad, con lo cual la reforma yo creo que es necesaria.
Sí, tomando, Andrea, la aposta, partiendo de la aposta que vos planteas de si es necesaria una reforma y qué objetivos y qué se espera de una reforma, creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es la finalidad del derecho del trabajo y si la reforma tiende a esa finalidad, porque si no tiende a esa finalidad, va a ser una reforma disfuncional seguramente. Se dice muchas veces que se busca seguridad jurídica. Más adelante, si el tiempo me lo permite o en otra participación, haré mención a algunas cuestiones que conocemos del proyecto de reforma, porque el proyecto oficial de reforma no existe, no está, vinculada con modificaciones al derecho individual, a un aspecto de las relaciones del trabajo, a la relación trabajador-empleador, que probablemente genere más inseguridad jurídica que paz social en las relaciones laborales. Estoy refiriéndome en este caso pensando en lo que luego me extenderé un poquito más relativo a las modificaciones del sistema de fuentes, las modificaciones del contrato de trabajo vía negociación individual de las partes, esto que programa tanto la actual gestión, una libertad de las partes. Bueno, el derecho del trabajo vino para limitar la libertad de las partes. Esto es necesario decirlo aún en esta época, ¿no? Porque pareciera que debe llevarse un nivel de flexibilización donde el legislador diga lo mínimo, lo supletorio, y todo sea delegado, en definitiva, a la mera negociación individual, por un lado. Y luego también un desdibujamiento, una limitación de la negociación colectiva en los aspectos colectivos. Bueno, hemos tenido experiencias en la Argentina, como Andrea vos señalabas, hace 50 años que tuvimos procesos de modificaciones y que impactaron negativamente en el nivel de empleo cuando tendieron a desregulación, a flexibilización, como pasó en la década del 90, y lo contrario, en los primeros años del siglo XXI, el 2003 al 2007, 2008, 2009, fue un periodo de crecimiento económico, de crecimiento del empleo y de una legislación tendiente a la mayor protección. Legislación y fuentes en general, también la jurisprudencia, los fallos de la Corte de ese momento. Entonces, claramente no es cierto que desregulando o flexibilizando se mejora la realidad del mercado de trabajo, expresión que no es muy feliz, pero bueno, de las relaciones laborales. Sí, del mundo del trabajo, tomo la consideración del mundo del trabajo, no pasa por ahí la cosa. Entonces, si reformamos y si se reforma como parece que eso es inexorable, es en qué sentido, y los agentes jurídicos, todos creo, seguimos creyendo que la protección y la seguridad jurídica siguen siendo los valores a considerar. Veremos cómo esos dos valores están presentes o no en lo que hoy se está hablando como contenido de la reforma.